Buenos días, buenas tardes. Hoy vamos a continuar viendo los Squamata, el grupo hermano de los Rhynchocephalia. Veamos. Tienen muchas características. Dos que podríamos mencionar: el cráneo, que falta siempre en el arco temporal inferior, los hemipenes. Pero no son las únicas, hay montones. Todo cambia en Squamata. Los Squamata comprenden las lagartijas, los ofidios y las anfisbenas. Realmente es un mundo muy diverso, en donde tenemos una gran cantidad de distintos formatos, con patas, sin patas, grandes colores, distintos modos de reproducción. Realmente la diversidad de los esquamados es increíble. Podemos ver acá algunos en estos videos que son muy llamativos. Y realmente es el grupo que más me gusta, y por eso es el grupo en donde yo me he especializado. Y los Squamata tienen una serie de características que indican que es un grupo monofilético muy antiguo y muy variado. Hay muchas cosas que cambian dentro de Squamata, por eso es la variabilidad, que no solo es de especies, sino es de formas de apareamiento, de biomecánica. La discriminación de las presas. La pérdida o reducción de miembros, la fosorialidad, la herbivoría, la viviparidad, los receptores, la producción de veneno, etc. Hay muchas características que cambian dentro de los Squamata y por eso los hace tan fascinantes. Habíamos dicho que una de las características fundamentales es que el arco temporal inferior está ausente. Eso es en todos los Squamata. Que los diferencia de los Rhynchocephalia, recuerdan de que eran diápsidos, aquí se pierde por lo menos un arco. Y a veces también se pierde el arco temporal superior, por ejemplo en los ofidios. Otra de las características son los hemipenes, y realmente es una característica muy peculiar. Los Squamata decíamos que tienen una gran diversidad. Realmente es muy interesante porque tienen distintos patrones morfológicos, hay una gran diversidad taxonómica, una diversidad específica impresionante, modos de vida muy distintos. En los patrones morfológicos hay dos grandes patrones, con patas tipo lagartija o tipo serpiente, según la pérdida y o la reducción de las extremidades. Pero no todo es tan simple, porque hay algunas lagartijas con patas reducidas y algunas serpientes con restos todavía de las patas. Entonces hay toda una gradación desde el patrón lagartija, y el patrón de tipo serpiente aparece múltiples veces en distintos grupos. Por ejemplo, hay pérdida o reducción de patas en Pygopodide, Cincede, Gymnostalmide, Anguide, Anfisbenide, Divamide, en serpientes, y todas estas pérdidas o reducciones son independientes. Y normalmente cuando hay reducción de los miembros o su pérdida, concomitantemente se alarga el cuerpo. La pérdida o reducción de patas, aquí lo vemos en una de las filogenias posibles. Miren, en cada una de estas flechas hubo un evento individual, independiente, de pérdida o reducción de patas. Los Squamata
tradicionalmente se han dividido en tres grandes grupos: las lagartijas, las serpientes y las anfisbenas, que nunca se ha sabido dónde ponerlas. Y esas divisiones antiguamente se mostraban como tres grupos independientes, taxonómicos: sauria, anfisbena y serpiente. Sin embargo, ahora sabemos que las anfisbenas y las serpientes no son grupos independientes, sino que son saurios muy modificados. Por lo tanto, la sistemática no puede contener un grupo como sauria, que sin contener a los anfisbénidos y a las serpientes se transforma en parafilético. Y esta es la filogenia de los grandes grupos de Esquamata. Cuatro grandes grupos, por lo menos podríamos decir: Gecota, Syncomorpha, Iguania y Anguinomorpha. Es una filogenia basada principalmente en caracteres moleculares. Estos cuatro grandes grupos corresponden a distintos tipos de lagartijas, es decir, de saurios. ¿Y qué pasa con las serpientes y las anfisbenas? Finalmente hemos descubierto que en realidad las serpientes y las anfisbenas son saurios, pero muy modificados. Las anfisbenas hemos visto que están dentro de los Syncomorpha y tienen que estar incluidos dentro de ese grupo, y la serpiente muy posiblemente con Anguinomorpha. Hay un grupo más, Divámidos. Es un grupo que tiene dos géneros, Divamus y Anelitropsis, que son muy relictuales, pero son bastante conflictivos en la filogenia. Y a veces se los pone o en la base de los Esquamata o poco después de los Gecota. Y es un grupo que, estos tres grupos, Divámidos, anfisbénidos y serpiente, son grupos que han perdido las patas. Y esa pérdida de pata es lo que hace normalmente hacia muy difícil su ubicación filogenética. Los divámidos son estos: Divamus y Anelitropsis, con una distribución realmente muy disyunta y muy peculiar. En México está Anelitropsis y Divamus está en la región del sureste asiático. Y estos son los divámidos. Nunca he visto uno, son muy raros de conseguir y realmente son animales enigmáticos y son externamente muy parecidos a unos fiodes o a una anfisbena, pero es un grupo completamente independiente. La filogenia de los Esquamata, realmente en función del tipo de caracteres y del tipo de análisis que se realizan, se obtienen distintos resultados. Y aquí vemos tres árboles filogenéticos obtenidos en caracteres basados en la morfología, en lo molecular y un análisis combinado de total group, que es relativamente, siempre sale muy similar a lo molecular. Pero pese de que hay diferencias, y aquí la podemos ver con los distintos colores, pero estos grupos se conservan. Estos son los grandes nombres que se mantienen siempre en la filogenia de Esquamata: Iguania, Gecota, Syncoide o Syncomorpha y Lacertoidea, todo esto se llama Syncomorpha, Anguinomorpha y serpientes. Aquí lo vemos con distintos colores y vemos cómo estos grandes grupos se mantienen monofiléticos pero en distintas posiciones. Miremos, estos son los distintos grupos y realmente en esta animación vemos cómo, en función del tipo de análisis y el tipo de caracteres que se usan, las relaciones entre ellas son muy distintos, pero en general se mantienen monofiléticos. Esta es la filogenia de los cuatro grandes grupos que vamos a ver dentro de Esquamata: Gecota, Syncomorpha, Iguania y Anguinomorpha. Recordemos que dentro de Syncomorpha está anfisbenia y dentro de Anguinomorpha está serpientes. Y esta relación entre Iguania y Anguinomorpha se denomina toxicófora y está basado fundamentalmente en evidencia molecular, en donde estos son los iguánidos, están los Anguinomorpha y las serpientes, que dentro de toxicófora tampoco uno está muy seguro cuál es su posición filogenética.
El grupo Toxicófora está incluyendo grupos muy diversos. Los Anguinomorpha y las serpientes siempre se los ha pensado de que eran grupos más o menos relacionados. Y son ambos venenosas, tanto los varánidos como las serpientes. Por lo menos tienen algunos grupos muy venenosos. La novedad es que Iguania esté relacionada con estos grupos. Iguania no es venenosa. ¿Por qué es toxicófora? Evidentemente hay un soporte de tipo molecular y lo que se ha podido ver que el grupo de toxicófora, si bien los iguánidos no tienen veneno, por lo menos tienen las rutas metabólicas y algunos componentes químicos que pueden ser precursores del veneno en el resto de los grupos. Por eso se los llama un clado de estilo venenoso, aunque no todos sus miembros son venenosos, inclusive no todas las serpientes son venenosas, pero todos tienen una maquinaria genética en común que les ha permitido desarrollar varias veces e independientemente distintos tipos de veneno, tanto en las serpientes como en los anguinomorfa, en los varánidos y en el eloderma, en los elodermátidos. La hipótesis tradicional, que era basada en la morfología, es esta, en donde se ubicaba a los iguania en la base, con dos grandes grupos, escleroglosa y autarcoglosa. Estos grupos tenían sentido, tanto morfológica como ecológicamente. Ahora esta hipótesis se basa únicamente en morfología. Veamos cuáles son las diferencias. Entonces la hipótesis clásica morfológica, que ya no está en uso, es la de la izquierda, en donde Iguania es basal, y la molecular, Iguania forma con los anguinomorfas un mismo grupo. Entonces, principalmente la diferencia está en la posición de los iguánides. Miren que salta de esta posición basal a saltar a una posición distal junto con los anguinomorfas. Y por lo tanto, también los nombres intermedios tienen que cambiar porque son compuestos por distintos grupos. Entonces, en lugar de tener escleroglosa y autarcoglosa, como teníamos en la hipótesis clásica, ahora tenemos unidentata y toxicófora. Y siempre estamos peleando la morfología o lo molecular. Yo soy morfólogo. A mí me gusta mucho la hipótesis morfológica, pero actualmente está muy en discusión esta filogenia y últimamente tiene mayor soporte en muchos grupos la hipótesis molecular. Por lo tanto, que podríamos decir que la hipótesis molecular es la más aceptada y es la que vamos a estudiar este año. No es esta hipótesis la que está en el libro de Sistemática y Filogenia, es la hipótesis morfológica. Sin embargo, el conocimiento actual nos indica que esta es la mejor opción. Yo sigo pensando en que la morfología, la hipótesis morfológica, tiene mucho sentido morfológico, evolutivo y ecológico. Y creo que como algunos trabajos muy recientes como este de Koch y Gautier, que es relativamente reciente, hay cierto ruido y ciertas tendencias en la parte molecular que pueden socavar las hipótesis moleculares. Por lo tanto, yo todavía me gusta la hipótesis morfológica, que es la que seguimos en el libro de Sistemática y Filogenia. Sin embargo, actualmente la hipótesis molecular está apoyada por la mayor parte de los especialistas. Y en esta dicotomía entre caracteres moleculares y caracteres morfológicos, cuáles son mejores, cuáles debemos seguir, les aconsejo que vean las entrevistas que le hicimos. Primero a Diego Paul, que es un paleontólogo que además tiene mucha experiencia en cuestiones metodológicas. Y Diego nos va a dar una idea, primero de la paleontología. Le hago una pregunta de entrada un poco disruptiva, un poco de chicana, pero después le pregunto respecto a estos dos tipos de caracteres y de filogenias.
y da una opinión muy interesante sobre cuáles son las ventajas y desventajas de la evidencia molecular y la evidencia paleontológica y morfológica, y cuáles son las promesas que tiene tanto la sistemática molecular como la sistemática basada en morfología. Y después le preguntamos a Juan Daza y a Aaron Bauer cuáles son las hipótesis que ellos prefieren. Y los dos, que son especialistas tanto en filogenia como en morfología, los dos son morfólogos, sin embargo, están bastante de acuerdo que la hipótesis molecular con los gecotas en la base es la hipótesis más adecuada. Vean las entrevistas, que están muy interesante su justificación. Con esto hemos visto qué son los Squamata, el grupo hermano de los Rhynchocephalia, y vamos a empezar a ver la diversidad que hay en cada uno de ellos. Chau, chau. Chau, chau.